¿Qué está pasando? Charlas y algo más en La Verdad de la Milanesa. Charlas y algo más en La Verdad de la Milanesa con Eddie Moreno. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien. Estamos con un poquito de calor aquí en el estudio, nada más. Sí. Por las luces, pero en remerita y ya Disfrutando vislumbrando la primavera-verano. La primavera-verano, tal cual. Vamos a ver si podemos ir a una pileta, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Podremos? Bueno. No lo sabemos. ¿Algún El otro lado? día pasé por el club que solemos ir y el pasto estaba bastante alto, te aviso. Me parece que van a tener que hacer unos cambios para recibir a la gente. Escúchame, hoy vamos a hablar de el gran reinicio. Sí, vamos a plantear un tema que se está hablando en internet. No todo el mundo conoce. O tal vez muchos sí, o han escuchado hablar, pero no tienen un conocimiento pleno de qué se trata. Vieron que estamos en un contexto, Mara, no sé qué opinas vos, pero muy extraño. Nunca hemos vivido una situación así. Realmente vemos que estamos enfrentando las personas, los ciudadanos, desafíos muy grandes. Y uno desconoce por ahí la totalidad de las cosas que están pasando, pero uno tiene siempre la esperanza de que va a haber algo positivo en el futuro. Que las cosas van a mejorar, siempre el ser humano tiene la Ese esperanza deseo, sí. de que el mañana va a ser mejor. Exacto. Y para en este eso, caso que vamos a tener un poco más de libertad. Y que van a mejorar las cosas. Exacto. Bueno, ¿y a quién tenemos para que nos garantice de que todo va a ir bien? Y que tiene muchas ganas de protegernos, por ejemplo, y de hacer para nosotros un mundo mejor. ¿A quién no sabe quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo eso por nosotros? ¿Quién es el buen hombre? Bueno, son muchos los interesados en mejorar nuestra vida. Por eso estamos aquí justamente haciendo, yo creo que la motivación, una de las más grandes de este programa, cuando me contabas vos que querías arrancar con este proyecto, era justamente sacar a la luz algunas cosas que sabemos que no son así. Y que mucha gente ha decidido creer, o por falta de entendimiento, de información, o también por temor. Uno tiene temor en esta situación de incertidumbre. Nosotros lo que queremos con este programa es también que la gente busque, que investigue, ¿sí? Y que abra los ojos también, porque hay distintos tipos de personas. El que no le da bolilla a nada, que no le importa y vive para sí, porque eso te das cuenta, cuando no le interesa, vive su vida, tiene sus ingresos, por ejemplo, tiene y hijos demás. grandes y dice, bueno, el tema del colegio no es importante. Yo ya estoy hecho, o algo por el estilo. Claro, yo he escuchado cosas así. Claro, lo que no se dan cuenta muchos es que todo lo que está pasando tiene una implicancia directa sobre la vida de todos. Sí. O sea, lo que le pasa a nuestros ancianos, por ejemplo. El hecho de que estén encerrados desde hace cuánto tiempo. Gente que ha entrado en depresión, en tristeza por no ver sus familias. Esto es algo realmente terrible que estamos enfrentando y el grado de incertidumbre es muy grande. Y hemos decidido por ahí buscar información y hemos tratado de creer en cierto punto, por ejemplo, a nuestro gobierno y a los entes internacionales como la ONU, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Y uno aquí no quiere ser conspiranoico, hablar de conspiraciones. Porque pareciera que a estos organismos no se les discute nada. Hay que seguir y hacer todo lo que ellos quieren. Yo lo que veo es que hay una agenda a nivel internacional, y no sé si la palabra es internacional, porque internacional es una palabra que habla de entre naciones, internacional. Y justamente la agenda que se trata de implementar a nivel global es sin naciones. O sea, un gobierno único a nivel mundial, donde ¿cuál es la principal barrera que tienen para lograrse este gobierno mundial? Son los gobiernos locales. O sea, lo que se llama nacionalismo, por ejemplo, y son gente
en internet se le dice patriotas, por ejemplo. Son gente que defiende la nación tal y como la conocíamos hasta el momento. Por ejemplo, en Occidente las naciones en su mayoría son regímenes democráticos. Y también hay en otros países, en otros continentes, este tipo de regímenes. Pero lo que se pregona es la libertad, ¿no? Estados Unidos, desde que fue fundada como nación, nos guste o no, fue uno de los precursores de la libertad. Fue uno de los que trajo fuertemente el sistema democrático al mundo. Y hoy es uno de los que está defendiendo, a través de la presidencia de Donald Trump, que nos puede gustar o no cómo se maneja, pero sí sabemos que él tiene claro que él defiende el sistema de países así tales como los conocemos, como repúblicas o como entes separados de otros países, respetando por supuesto otras naciones, pero procurando el bienestar de los ciudadanos de un país. Eso se le puede decir patriotismo. Y hay una agenda paralela que debemos conocer, porque lo único que nos separa de este conocimiento es el interés, porque toda la información está disponible. Sí. Uno debe buscar, por ejemplo, que ha habido esta agenda que hoy estamos viendo, que se podría decir de una aldea común o globalismo. Es un proyecto que hace muchos años se ha escrito en libros. Por ejemplo, Henry Kissinger, que era un político de alto rango en Estados Unidos, y él fue subsecretario de Estado, creo que 2 veces. Él escribió libros acerca de cómo sería el mundo que venía, el de estos tiempos, siendo que él lo escribió en los años 70, comienzos de los 80, y aún sí, él está vivo y sigue opinando acerca de estos temas, y justamente lo que se quiere implementar, y está escrito, es una agenda donde los países dejen de ser países para ser parte de un solo gobierno a nivel mundial. Esto es real. Esto es una tendencia que se ve reflejada en muchas cosas que están en la vida diaria. Entonces, por ejemplo... en las economías, con todo esto. Exacto. Porque todos los países están sufriendo pérdidas económicas gigantescas. Bueno, nosotros, Argentina es un caso aparte, porque yo creo que desde que tengo uso de razón estamos en crisis. Exacto. Yo nací y ya estábamos en crisis. Sí, no conocemos una época dulce, alegre del país, sino que... algún respiro hemos tenido, pero por poco tiempo, y siempre se pudre todo. Porque es así. El argentino está acostumbrado, no sé si acostumbrado, porque no te acostumbras a vivir de esta manera, ¿no? Que siempre en una inestabilidad constante, porque vivimos en una inestabilidad económica constante, y luego que se han sumado más cosas, la falta de moral, las leyes que se aprueban, se han sumado un montón de cosas que forman parte de la agenda que vos decís que tienen, en este caso la Organización Mundial de la Salud, la ONU. Claro. Acá lo que hay que ver es quiénes defienden el sistema que hasta hoy tenemos, que tiene defectos, que uno no lo defiende por el hecho de que es mejor que la idea del globalismo. Pero sí debemos saber que los países, por ejemplo nosotros en Argentina, que hemos estado bajo gobiernos que han sido en extremo corruptos, hemos vivido en carne propia nuestras malas elecciones, hemos dejado perdurar la corrupción, la injusticia, un país donde no prevalece la justicia. ¿Qué garantías tenemos de poder vivir justamente en libertad, donde no hay justicia, donde no vemos que se respete el orden constitucional? Porque muchos hablan de democracia, pero democracia es un sistema que es bueno en sí mismo, pero donde los hombres participan de esto, y ahí donde encontramos los defectos, ¿no? Pero es parte de la vida de una nación, es la democracia, pero no es todo. La democracia es un sistema por el cual nosotros podemos elegir nuestros propios gobiernos, pero en realidad el esqueleto sobre el que debe apoyarse un país es sobre un sistema republicano que está aprobado,
que es hasta ahora lo mejor que se puede hacer, donde tenemos 3 poderes que se van relacionando entre sí y cada uno tiene como un sistema de control. Entonces vemos los 3 sistemas, el judicial, el presidencial, ejecutivo y el legislativo. Estos 3 poderes se van regulando entre sí y no todos tienen la totalidad del poder. Eso es lo que le da consistencia a una nación, que los 3 estén participando a la vez. Pero lo que se intenta hacer es romper esta estructura de los gobiernos a nivel y una vez le hicieron una entrevista a Kissinger y le preguntaron ¿qué es lo que detiene la agenda global? O sea, ¿qué es lo que está parando este sistema? Y él dijo que había muchas cosas que estaban deteniendo, pero que finalmente ese día llegaría y que parte de esta agenda necesita que haya caos. Él habló, por ejemplo, de que tiene que haber un caos tan grande sobre el mundo que la gente pida a gritos un nuevo orden, un nuevo gobierno sobre la Tierra. Nuevo orden, no hay que tener miedo a estos términos, es una nueva forma o una nueva visión de cómo se gobierna el planeta. Nuestro presidente habla de un nuevo orden mundial, sí, constantemente. Siendo que Argentina no por su peso político no va a tomar determinaciones en ese gobierno. O sea, aquí lo que porque hay una sería pugna, el nuevo orden mundial sería una cabeza como un presidente y las naciones. Sí, o sea, podría decirse que es un sistema corporativo donde nosotros vemos funcionar muchas áreas. Por ejemplo, sabemos que la ONU está participando de esto. Sí. El mismo Papa es parte de esta agenda. Y todo esto es demostrable, podemos compartir links, si alguien está con ganas de saber más acerca de estos temas, puede dejarnos un mensaje y le podemos comunicar acerca de estos temas. Hay links donde se pueden informar. Y para, más o menos, para tener una síntesis, yo traje un video que me gustaría compartir con vos, Mara, que es acerca de lo que se llama el Gran Reset. Porque justamente lo que decía Kissinger, y que todos lo opinan, los globalistas lo opinan, que para que haya una aceptación, o sea, que todos los gobiernos lleguen a un punto en que digan, sí, aceptamos, renunciamos a nuestra nación, renunciamos a ser argentinos para ser parte de una aldea global. Tal vez a los argentinos no le vemos, vamos a decir, algo malo a esto, porque tal vez no amamos tanto a nuestro país. Pero hay países que no van a fácilmente acceder a por ejemplo, Rusia. Son ultranacionalistas, los mismos norteamericanos. Sí. Por eso hay una lucha muy grande por imponer el globalismo y gente que está luchando desde los gobiernos para defender un sistema como lo conocemos, de naciones sobre la tierra. Lo que se viene es un quebranto de la economía y de todas las áreas sociales. Por eso el COVID es parte de esta agenda. ¿Por qué? Porque es un instrumento con el que es quebrado un sistema para que todas las naciones pidan a gritos, por favor, alguien haga algo. Y ahí va a venir la solución, que son las mismas personas que como provocaron esto. Son las mismas que provocaron. Exacto. Y habría que ir pensando qué nos espera con eso. Por eso el video que traje es para hablar de este tema y que la gente tenga un resumen que habla mucho mejor que nosotros. Para que entienda un poco más. Exacto. Muy bien. ¿Lo vemos? ¿Te ha pasado que tu computadora se lenta, se frisea y tienes que aplicarle un reseteo? Tienes que reiniciarla, tienes que darle un grand reset. Bueno, pues eso están pensando hacer los líderes del Foro Económico Mundial con el sistema capitalista en el que vivimos, darle un grand reset, y así le han llamado a esta nueva iniciativa. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo va a cambiar la realidad en la que vivimos cuando apliquen este grand reset? Quédate conmigo y conoce el futuro. Los líderes del Foro Económico Mundial declaran que la emergencia en la cual nos encontramos amerita un gran reseteo de toda la economía capitalista mundial, un great reset, un gran reinicio, puesto que la mayoría de las empresas en el mundo contaminan el ambiente, dicen ellos.
Australia ya sufrió un gran incendio en el 2019, los polos se derriten y el presidente de los Estados Unidos no hace nada al respecto. Además, países como México siguen apostando a estas contaminantes energías renovables. En conclusión, esta crisis se debe al calentamiento global. El virus surgió por el calentamiento global. Todo se debe al calentamiento global. ¿Por qué no hablan de quitar las deudas de los países? ¿Por qué no hablan de un reseteo económico donde la especulación ya no reine ni exista? De eso no hablan. Ellos afirman que hay mucha desigualdad social, racismos, mala atención de la organización pública, así como sistemas de salud colapsados y problemas sociales que es necesario que ya se vayan abordando. ¿Y producto de qué es todo esto, sino de las medidas del Fondo Monetario Internacional? The Great Reset es, según ellos, una cumbre de urgencia para respetar el compromiso conjunto con todos los países para renovar todas sus tecnologías contaminantes por energías limpias. Tecnologías que se comprometan, dicen ellos, con el medio ambiente. Esto ya lo habían firmado en el Acuerdo de París del 2015, el cual ya trataba sobre los efectos devastadores del calentamiento global y también el problema de diferencias sociales y de la mala atención a los servicios públicos. Pero el Grand Reset puede ser una manera abierta de establecer un nuevo orden mundial. Así, Klaus Scholz, dirigente del Foro Económico Mundial, da un duro golpe en el escritorio con esta declaración y, por supuesto, teniendo al lado al príncipe Charles, el príncipe Carlos de Gales, el cual en este caso preside el Foro Económico Mundial. También a su lado está el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y por supuesto la secretaria del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Todos juntos convocaron una cumbre mundial virtual y presencial en enero del 2021 para hablar, por supuesto, de los detalles del movimiento The Grand Reset. El Great Reset consiste en un movimiento para crear de manera global y urgente un nuevo sistema capitalista renovado, justo, sostenible, con energías limpias y flexibles, más amigables con el ecosistema ambiental, porque según el Foro Económico Mundial, la pandemia del COVID-19 surgió por el calentamiento global. Y si este no se detiene, surgirán más pandemias y doblemente letales. El profesor Klaus Scholz piensa que para obtener mejores resultados, los países deben comprometerse de manera conjunta y responsable, olvidando diferencias como racismo, desigualdad, clases sociales y, sobre todo, los nacionalismos arraigados en muchos países. Debemos actuar de una manera global y consciente, dice Scholz. Deben participar todos los países, desde los Estados Unidos hasta China, para transformar todos los sectores, desde el gas, el petróleo, hasta el de la tecnología. Ojo, yo no estoy promoviendo estas ideas, solo las estoy comunicando para que después te des cuenta de dónde viene toda esta agenda, que después se va a manifestar en medios de comunicación, revistas, programas, series, de todo. Pero, ojo, ¿de dónde viene el origen? Tú puedes leer más sobre este tema en libros como The Great Reset de Klaus Scholz, otro que lleva el mismo nombre de Richard Florida, y The Green New Deal de Jeremy Rifkin. Y aquí viene algo muy fuerte. A los empresarios de todo el mundo se les va a presionar para que de aquí al 2050 tengan una emisión cero de dióxido de carbono. Y de esta manera contribuyan a evitar el calentamiento global. ¿Y cómo va a ser eso? Con impuestos globales, con carbon tax. Y aquí la pregunta es qué va a pasar con economías como México, cuyas empresas son muy contaminantes. Todas ellas utilizan mucho carbón, gas, gasolina, petróleo. Imagínense qué va a pasar con la actual refinería, el gran proyecto del sexenio. Va a acabar saliéndonos más cara a todos los ciudadanos, puesto que se van a pagar además impuestos globales por la construcción de la misma, debido a que es contaminante. ¿Qué podemos esperar de un gran reseteo de los líderes que crearon este mismo sistema y que, bueno, pues a todas luces está dando serios problemas? ¿Ellos son la solución o son parte del problema? ¿Nos convendrá a nosotros este gran reseteo o a ellos y sus emporios? ¿Qué nos garantiza que el COVID-19 sea producido por el calentamiento global y no creado en un laboratorio para justificar este reseteo? ¿Qué líneas de acción saldrán de esta cumbre de Davos, Suiza? Vale la pena estar al tanto, indagar e investigar sobre las decisiones que se tomen en este Foro Económico Mundial, porque de una u otra forma ellas afectarán tu vida, a menos que los ciudadanos del mundo se unan y tomen otras decisiones.
interesante ese video. ¿Cuál es esa agenda de la que habla esta persona y de la que estabas hablando vos hace un rato? Bueno, este video me gustó. Ayer estaba buscando... Me gustó, ¿sabes por qué? Porque es simple y cualquiera Exacto. lo puede entender. Exacto, lo cuenta mejor que nosotros. Sí, sin duda. Es muy práctico, está muy bueno. La gente tiene que ser consciente de que lo que estamos viviendo es parte de un plan, porque si no nos damos cuenta de esto, ese es el alto grado de incertidumbre, es decir, ¿por qué estamos viviendo la pandemia, por ejemplo? Yo creo que lo dice claramente, claro, de que se necesita un malestar en el mundo. Fíjense que la pandemia lo que vino es acelerar un proceso que ya estaba trabajándose, sino que se necesita que sea quebrantado este sistema, tal como lo conocemos hasta ahora. Fíjense que una de las cosas que se habla hoy en día para provocar vamos a decir, este desenlace, dicho sea de paso, tenemos un programa, Mara, con unos amigos, con el pastor Rubén Osuna y con Hugo Martínez, los días martes. Yo después voy a compartir ese link también, donde tratamos algunos de estos temas y que la gente puede enterarse de algunas cosas interesantes. Les mando un saludo. Bueno. Entonces, lo que estábamos viendo es que, por ejemplo, algo de lo que se habla mucho es el calentamiento global. Eso es parte de la agenda. No es parte de la agenda, se toma de este tema para provocar una agenda. Por ejemplo, ¿qué dicen? Que estamos en emergencia con el clima. Me encantó porque encontré buscando información. Sí. ¿Cuál es el tema este? Que uno busque información para comprender lo que está pasando, no para buscar una comprobación de que los demás piensan como uno, porque eso sería como engañarse, es decir, buscar noticias que digan lo que yo quiero escuchar. Hay veces que hay que escuchar noticias que a uno no le gusta escuchar. Y por ejemplo, yo buscaba noticias, información. Claro, pero es necesario tener una comprensión de todo lo que está pasando. Exacto. Para que después, cuando pasan las cosas, no nos veamos sorprendidos. Con respecto al clima, por ejemplo, hay un ingeniero chileno que ha sido convocado a las cumbres de clima más importantes del mundo. Él da conferencias con los 2 o 3 hombres más renombrados por ejemplo, del MIT, que es la Universidad de Tecnología de Estados Unidos, y con diferentes cráneos del mundo de la tecnología y de la ingeniería. ¿Saben lo que él dice, esta persona? Que él hasta ha dado conferencias en la ONU, y él habla sobre el calentamiento global. Dice que en realidad el calentamiento global, que tanto se habla hoy y que te muestran a través de video como algo desesperante, sabemos que cosas malas están pasando en el mundo, lo vemos, pero eso, por ejemplo, Al Gore, que era un candidato a presidente de Estados Unidos, él hizo un video que fue muy promocionado. La verdad incómoda. La verdad incómoda. Y él habla del desastre natural que se viene para el mundo. Saben que esto ya fue hace más de 10 años que él hizo el video, y en el video decía que para el 2020 el mundo iba a estar destruido. O sea... ¿Se cumplió? No se cumplió. No se cumplió. El mundo sigue estando. Esta persona, lo que dice Douglas Pollock, que me gustaría que por favor lo busquen. Vale la pena entender qué es lo que está pasando a través del clima. Douglas Pollock, con doble L. Este chileno explica muy bien qué es lo que está pasando. Dice que la Tierra tiene un proceso de calentamiento, pero que en realidad se llama entibiamiento. Y que este ciclo se viene repitiendo en toda la historia del hombre. Yo el otro día, cuando charlábamos esto en casa con vos, yo la verdad no lo podía creer. Años creyendo lo del calentamiento global y enterarme que la verdad no es tan malo y que nos quieren hacer creer algo para llevarnos a otros desenlaces en el mundo. Impresionante. Exacto. Vos fíjate que dice que, por ejemplo, él destaca en el video que, por ejemplo, cuando se habla de calentamiento global, no había muchos recursos para defender el calentamiento. Entonces dice que cambiaron a través de una agencia de publicidad cómo plantear las cosas de una manera diferente
pero que no queda al descubierto la verdadera intención. O sea, imagínate, buscaron a publicista para comunicar este tipo de mensajes. Sí. Y una de las cosas que se dice, que se plantearon en el cambio de vocabulario, era, se dejó de hablar de calentamiento global para empezar a hablarse de cambio climático. Entonces, ya no hablo de que se calienta porque ya se está probando de que no se está calentando la Tierra. La Tierra está sufriendo las consecuencias del hombre, eso seguramente. Pero Douglas Pollock lo que explica que se habla de que el 0,4% del, vamos a decir, de lo que llaman, por ejemplo, el calentamiento global, que es a través del carbono en el aire, dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos cuando respiramos o que largan los combustibles fósiles, por ejemplo, dice que esto infiere un 0,4 en desviar, vamos a decir, el equilibrio de la atmósfera. 0,4%. Estamos hablando de la mitad del 1%. Y que dice que el dióxido de carbono es necesario para la vida del planeta. Dice que hubo un pico en la historia, que él lo explica bien en el video, que hubo un pico de dióxido de carbono que no fue en una era industrial. O sea, que están hablando de que hay que cambiar las industrias, ponerles impuestos y hacer un montón de cosas para cambiar las tecnologías. Que estamos en la parte más baja del calentamiento global, supuestamente. Hay un pico, pero no es mayor a otros que ya hubo. A otros que ya hubo, sí. Hay ahora un calentamiento. Entonces vos decís que eso es parte de la agenda, ¿para qué? Lo que se quiere lograr es un sistema desesperado. Todo el mundo asustado. El miedo es lo que tiene que predominar. Más asustado que ahora. Exacto, un poco más. Por eso esta agenda... Un poquito más de miedo, no es suficiente. Lo que va a intentar esta agenda es crear un caos, para después que aparezca el Chapulín Colorado o Superman y nos ayuden. Por eso todo... Mira, lo único que quería nombrarte acá es parte de esa agenda que la lleva adelante, ¿saben quién? La ONU. Este ente que fue creado por los años 40 y que tenía una buena intención, que era traer paz y justicia sobre la Tierra. Sí. Con la unión de las naciones. Exacto, con financiamiento de los gobiernos internacionales, pero que hoy ya está involucrada en muchas otras cosas y temas en los que están puestas en duda hace muchos años, vamos a decir, sus buenas intenciones. Están puesta en duda por muchas gente especializada en el tema y que se ha retirado de la ONU por el tipo de manejos que ellos hacen, totalmente corrupto y sesgado de la realidad. Hay una manipulación terrible a través de ellos y tienen una agenda que figura en su página de internet. Para el que la quiera buscar y le interese. Sí, en la página de la ONU. No tengo el link ahora en este momento, pero por ejemplo le voy a leer algunos puntos nada más. Dicen... se basa sobre 5 elementos fundamentales. Primero, antes que esto, dice que ellos en la agenda procuran la lucha contra la pobreza. Todas cosas buenas, porque yo no estoy en contra de eso. El cuidado del planeta y la disminución continua de la pobreza en el mundo. Dice, esto está apoyado sobre 5 pilares. Por ejemplo, la dignidad e igualdad de las personas. O sea, ellos van a lograr a través de algún sistema que todas las personas estén en igualdad y dignidad. Yo no lo veo por ahora, no nos están dando un buen ejemplo. Según ellos. Encerrando, por ejemplo, a nuestros ancianos, porque no veo nada digno. Hay que ver qué es la dignidad y la igualdad para ellos. Claro, tal vez sea un nivel de igualdad entre ellos, por ejemplo, entre un grupo, una élite, pero totalmente en desigualdad con la mayoría de las personas. Por eso esta agenda no necesita de nosotros. Nosotros somos como estorbo. O sea, ¿cuál es el papel de la persona común en este tiempo? Y va a ser servir al sistema pagando impuestos y haciendo un montón de cosas. Pero los que manejan la batuta van a ser muy pocos. Yo quería decir esto. Uno de los puntos principales que ellos pregonan es la paz y la justicia duradera sobre la tierra. Desde que ellos fueron fundados no lo han podido lograr jamás, porque no sé cuántos países siguen en guerra y es más, creo que la ONU hasta tiene un ejército propio
Sí. y no ha logrado frenar esto. Y yo quería poner nada más sobre la mesa unas palabras que dijo Jesús, que están en la Biblia. Antes de que leas eso, uno se pregunta, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Como dije yo. Porque nos sentimos como ciudadanos comunes, por decirte, ¿no? Aunque estamos en iguales condiciones que un argentino, que un francés, que un italiano, hablando de todo esto, ¿no? Exacto. Mirá, yo creo Porque van a ofrecer el oro y el moro, como se dice, pero el fin no es bueno. ellos quieren plantear un mundo bueno, donde las personas puedan acceder fácilmente a un montón de cosas que en realidad son buenas, pero que esconden algo oscuro y que tiene un mal final. Eso se los puedo garantizar. Estas palabras que yo quería citar no son de Jesús, es de Santiago, que está en el Nuevo Testamento. Y dijo lo siguiente, porque yo me pongo a pensar si la solución acerca de la paz y la justicia, por ejemplo, que no haya guerras en el mundo. Todos queremos que no haya guerra. Ahora, ¿es posible que no haya guerras? ¿O es parte de la vida del hombre, en este caso sin Dios? Fíjense lo que dice Santiago, dice, ¿de dónde surgen las guerras? Pregunta él. ¿Y los conflictos entre ustedes? Él hace esta pregunta. ¿De dónde nacen las guerras? ¿Y de dónde nacen los conflictos? Y miren la respuesta. No, hace otra pregunta, dice, ¿no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? O sea, el ser humano tiene luchas internas que no ha podido resolver, porque el único que la puede resolver es Dios. Él nos diseñó, Él nos conoce, Él sabe cómo está hecho nuestro corazón y sabe que nosotros, alejados de Él, lo que hacemos es tender hacia lo malo, no hacia lo bueno. Nosotros a veces consideramos que queremos hacer cosas buenas y que nuestros actos son buenos, pero cuando Dios no está en el tema nos damos cuenta que aún hay cosas que están mal dentro de nosotros. Entonces la pregunta es, del mismo corazón donde hay luchas en el ser humano, donde el conflicto y la guerra está dentro de sí mismo, no está afuera. Hay un dicho que dice que la guerra comenzó en el corazón de un hombre. No me acuerdo quién lo dijo, pero en el pensamiento y en el corazón de una sola persona nació una guerra. Entonces, si la guerra está dentro nuestro, el único que puede traer paz y quietud a esa guerra interna es Jesucristo a través de su obra en la cruz. Sí, por supuesto. Por eso lo que nosotros pregonamos en este tiempo es no desesperar.